Vamos al segundo problema, al ejercicio 100. En este caso, este C1, este C2 son los mismos capacitores, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Esta es la placa 1, la placa 2, la placa 3 y la placa 4. Pero resulta ser que ahora arrancamos de un paralelo y después los conectamos de esta manera. Vamos a poner un switch acá. Este va a ser la 1, la 2, ¿sí? Y esta va a ser la 3 y la 4. Entonces, vamos a ver qué pasa acá. Ni bien cerramos, supongamos que acá tenemos un switch. Ni bien cerramos este switch, ¿qué va a pasar? Se van a cargar, estos capacitores están en paralelo, por lo tanto el de mayor capacidad, que es C2, se va a cargar con mayor carga, ¿no es cierto? Y el otro con menor. Bueno, cuando necesito saber la carga, ¿por qué? Porque después acá, fíjense, se van a invertir 1 y 2. Fíjense, la 2 estaba con la 4, era toda la misma isla, todo negativo. Pero acá la 2 se va con la 3, y 3 va a tener carga positiva. Y 4 y 1 también van a tener cargas distintas. Entonces, ¿qué pasa? Es necesario que yo conozca la carga con la cual cada uno de estos dos capacitores se va para allá, para el segundo escenario. Entonces, para calcular la carga necesito primero sacar la capacidad equivalente paralelo, que va a ser simplemente C1 más C2, que va a ser igual a 8 microfarads. Por lo tanto, la carga total, ¿sí?, es igual a Q1 más Q2, va a ser igual a la capacidad equivalente paralelo por el voltaje, que es E, o sea que directamente pongo la E. Y esto va a ser igual a 8 microfarads por los 10 volts. Esto es igual a 80 microcoulombs. Les recuerdo que en el ejercicio 100 yo no lo leí, pero dice todo lo mismo, los mismos valores, 2 microfaradios, 6 microfaradios, capacidad 1, capacidad 2, la fuente FM es 10 volts y, perdón, y los capacitores, los escenarios son estos mismos que dibujé, y lo que me piden es justamente la misma pregunta: ¿cuál es la Q final 1, Q'1 llamémosle, y Q'2 acá? Eso es lo que me piden. Entonces, yo ya calculé acá la carga total del paralelo. ¿Y esto cómo se va a distribuir? Bueno, a ver, la carga 1 en verdad es simplemente la tensión del paralelo, los 10 volts, por la capacidad 1, que es 2 microfaradios. Con lo cual estos son 20 microcoulombs. Y la Q2 van a ser 60 microcoulombs, ¿sí? Porque 20 más 60, 80. Y aparte porque Q2 surge de hacer los 10 volts multiplicado por los 6 microfarad y te da 60 microcoulombs. Entonces, ¿qué pasa? Cada uno de estos se va con 10 volts. Ahora fíjate, el 1, este es el capacitor 1, este es el capacitor 2. El 1 se va con más. Y el 2 se va con la placa 3 con positivos y 4 negativos. Fíjate, así como está, vamos a hacerlo en cámara lenta. Acá tengo una diferencia de potencial BC1 igual a ¿cuánto? A 10 volts. Y acá tengo una diferencia de potencial BC2 igual a 10 volts. ¿Qué pasa? Cuando yo cierro el switch, ¿ven? Cuando cierro el switch, fíjense, va a quedar 10 volts acá
10 volt más 10 volt igual a 0. No, error, ¿se entiende? Porque, otra vez, ¿esto en qué está? En serie, en paralelo, si no tengo ninguna fuente. Bueno, las fuentes van a ser justamente las cargas. Esto va a quedar una configuración paralela, porque cuando se halle el equilibrio, si estuvieran en serie al no haber fuente, no puede quedar nunca en equilibrio, ¿se entiende? Entonces, en definitiva, es un paralelo. Pero lo que va a pasar acá, a diferencia del otro ejercicio, ven como teníamos acá, que toda la carga estaba del mismo lado, toda carga del mismo signo estaba del mismo lado. Acá no. Acá hay cargas de signo contrario en las mismas islas. O sea, acá tengo una isla donde tengo positiva y negativa, ¿ven? Y acá tengo negativa y positiva. Y encima en distinta cantidad, de cantidades distintas. Por lo tanto, lo que va a pasar es que se van a recombinar. Eso quiere decir que yo lo hice así a propósito, puse 4 y 2, tendría que haber puesto más, tendría que haber puesto, a ver, vamos a poner acá 6. Y acá tendría que haber puesto, está bien, 6 y 2, 6 y 2, y acá también. Ahí está. Y acá está. Ahí está. Entonces, ¿qué pasa? Estos positivos con estos dos negativos buscan pareja, por así decirlo. Entonces, acá hay 6 y ellas son 2 nomás. Y bueno, estas dos se agarran 2 de acá de los positivos y chau. Y en definitiva quedaron 4 positivos en esta isla. Y con la otra lado pasa lo mismo. Estos dos chicos buscan 2 de estas 6 señoritas. Porque acá les aclaro que es 1 con 1, ¿eh? Es muy simple esto en física, es bien sencillo, muy natural. Entonces quedan 4, fíjate, 6 menos 2, 4. 4 positivas en esta isla. Y en esta otra te quedan otras 4 negativas. Por lo tanto, esto que está acá es como que quedó una capacidad equivalente, donde en verdad quedó cargada con 4 positivas, vamos a suponer acá, y 4 negativas, ¿sí? Siendo la placa positiva, fíjense, esta, o sea que ahí quedó el voltaje de paralelo. La 2 y la 3 es la que conforman la positiva. Es como que esta de acá tendría que ser la placa 2 y 3. Y esta de acá es la 4 y 1. O 1 y 4, lo mismo. ¿Está? Y esta capacidad equivalente paralelo, bueno, van a pasar de justamente 8 microfaradios. Eso no se cambia, ¿sí? Pero con la salvedad que cuando cierro el switch ya no pueden haber 20 volt porque no se cumple Kirchhoff. Por eso es que pasa lo que les dije y justamente ya no va a haber más estos 10 volt, sino que va a aparecer un voltaje equivalente del paralelo. Y se va a establecer de esa manera. Entonces lo que vamos a, ¿cómo resolvemos esto? De la siguiente forma. Hay que entender con cuánta carga se va cada uno para aquel lado, de este caso, de aquí para allá. Entonces, habíamos dicho que el Q1 es 20, ¿sí? Y Q2 es 60. Entonces, vamos a plantear las ecuaciones de acá de equilibrio. Lo que se tiene que cumplir es que la diferencia de potencial de uno y del otro tiene que ser la misma, o sea, el B del paralelo tiene que ser el mismo, o sea que el potencial, fíjense, que cae acá en el capacitor 1 tiene que ser igual que el que cae acá. Entonces, vamos a poner así. El potencial del paralelo va a ser igual a la carga total, ¿sí?, dividido la capacidad equivalente del paralelo. Ahora, la carga total, ¿quién es? Es 60 menos 20. Porque va a estar dada por los 60 microcoulombs que tenía en una dada isla, menos los 20 microcoulombs que es con signo contrario. Se cruzan
las positivas con las negativas, ¿se entiende? O dicho de otra manera, menos 60 más 20. Pasa que tomo el valor positivo y ya está, porque para trabajar con valores positivos, pero en definitiva es lo mismo. En módulo queda lo mismo, quedan 40 microcoulombs. La capacidad equivalente es de 8 microfarad, con lo cual a esto te va a quedar 60 menos 20, 40. 40 microcoulombs dividido 8 microfarad. Esto te quedan 5 volts. Este es el voltaje del paralelo. Entonces, la carga prima 1, prima o final 1, va a ser estos 5 volts por la capacidad 1. Y la carga prima 2 va a ser los 5 volts por la capacidad 2. Esto es 5 por 2, 10 microcoulombs. Y esto es 5 por, recuerden que C2 era 6, 30 microcoulombs. Con lo cual se corrobora que si uno suma esto, te va a dar los 40 microcoulombs, que es lo que había acá, ¿sí? Que era lo que había en la isla en definitiva. Esos. Ejercicio 105. Dice, con L abierta, el capacitor C3 se encuentra cargado con una carga de 50 microcoulombs. O sea, este tiene carga inicial. Acá hay un switch. Acá hay dos capacitores, C1, C2, y acá está C3. Bueno, esto le llaman llave, L de llave. Entonces dice, con L abierta, C3 se encuentra cargado con una carga de 50 microcoulombs. C3, como dato, es 3 microfarad. C2 es 6 microfarad, 6 microfaradios, y C1 es 5 microfaradios. Entonces, dicen que se encuentra cargado con 50 microcoulombs, o sea que la carga 3, vamos a poner carga inicial 3, es 50 microcoulombs. Y C1 y C2 descargados, o sea que carga inicial 1 es igual a 0 y carga inicial 2 es igual a 0. ¿Sí? Te piden la energía del capacitor, de la energía del capacitor C3 con L abierta. Bueno, esto simplemente es una cuenta en base a la expresión que teníamos acá arriba, que estudiamos hoy. Esta la estoy buscando. De la energía acá, ¿ven? Estas acá tienen para recordar cómo era la energía. Entonces, como a mí me están dando la carga, ¿sí? Y me dan la capacidad, busco la que tiene carga y capacidad. Esta, carga y capacidad, y saco la energía. Es una cuenta, 1/2 de Q cuadrado, 1/2 de Q cuadrado, acá estoy. Entonces, punto A, la energía de 3, la energía inicial, vamos a poner, de 3 es 1/2 de Q cuadrado, de Q inicial 3 al cuadrado, sobre la carga inicial, pero la capacidad 3. ¿Sí? Entonces, esto es igual a 1/2 por la carga inicial, es 50 microcoulombs, al cuadrado, sobre la capacidad 3, que es 3 microfarad. Entonces la U inicial 3, hay que hacer esta cuenta, da 4,16 por 10 a la menos 4 joules, ¿no? ¿Sí? Si esto lo hacemos más grande, 416 microjoules, esto es lo mismo que decir 416,67 microjoules. Si se fijan en la respuesta, nos da lo mismo. Bueno, punto B. Me piden la diferencia potencial de cada capacitor una vez cerrada L. Muy bien, vamos a cerrar L. Cerramos L y pensemos, ¿qué va a pasar? Acá teníamos una diferencia potencial de inicial 3. ¿Sí? La diferencia potencial
el capacitor 3. Ahora, esa diferencia potencial, cuando yo cierro el switch, si la carga va a fluir, esta carga, parte de esta carga se va a ir a inducir acá, ¿sí? Y esta carga negativa, por supuesto acá. Y como estos dos están en serie, se ve que están en serie. ¿Por qué están en serie? A ver, están en serie porque si a estos le llamamos borne A y B, ¿sí? Se van a conectar, digamos, al cerrar este switch, con el B' y el A', llamémosle, que es como que este C3 oficiaría de fuente, pero es una fuente variable, porque no es una fuente constante, como una pila, ¿sí? O un generador, o ¿no? Es un capacitor, es carga almacenada que justamente como se lo está conectando a dos capacitores que están descargados, o sea, potencial de todo con esta rama AB, 0. Entonces, ¿qué pasa? Esta tiene B inicial 3, que entre paréntesis la podríamos calcular, simplemente haciendo la carga, estos 50 microcoulombs, dividido estos C3, miren, de paso lo vamos a hacer. La B inicial 3 es igual a los 50 microcoulombs dividido C3, que es 3 microfarad. Esto da unos, ¿cuántos voltios? 16,67 voltios. Por supuesto que cuando conecto y parte de esta carga se empiece a ir a inducirse en C1 y en C2, ¿qué va a pasar? Va a caer este voltaje. Entonces el voltaje final del paralelo, que va a ser este que va a quedar acá, esperen que voy a borrar esto. El voltaje final del paralelo va a ser este que tendré acá. Y este voltaje final va a ser menor. B paralelo va a ser menor que el B inicial 3. ¿Se entiende? Esto es pensamiento incremental, es tener una idea de cómo es el ejercicio, de qué va a pasar, en base a lo que ya sabemos, ¿no? Entonces, esto para tener en cuenta que cuando calculemos nos va a tener que dar el B del paralelo menor que aquel. ¿Por qué es que tengo que saber el B del paralelo? Y bueno, porque justamente me están pidiendo como siempre la diferencia. Bueno, acá me piden la diferencia potencial de cada capacitor una vez cerrada L. Bueno, B del paralelo es una pregunta, es lo que me están pidiendo directamente. Es la diferencia potencial en cada capacitor, bueno, en este caso en C3. B de paralelo es la tensión en el capacitor 3 final. Y a su vez, fíjense que acá va a aparecer una diferencia de potencial BC2 y una diferencia de potencial en BC1, tal que su suma tiene que ser el B del paralelo por Kirchhoff, ¿sí? Fíjense que si hago Kirchhoff y doy la vuelta, todo por acá, más B del paralelo menos BC1 menos BC2 tiene que ser igual a 0, ¿se entendió? Saco esto para no ensuciar y saco al muchachito este. Bien, entonces ahora planteo lo que sé. ¿Qué sabemos? Sabemos que la carga no se va, ni desaparece, ni viene más nueva carga. O sea que estos 50 se van a distribuir. ¿Estamos? Entonces, si nosotros entendemos que este conjunto C1, C2, a ver, acá, conforman un solo capacitor equivalente, porque están en serie, entonces vamos a poder darnos cuenta que es como que C3, es como que no, va a ser así, C3 va a quedar en paralelo con este nuevo capacitor, ¿sí? Vamos a escribirlo de esta manera, vamos a redibujar C1 en serie con C2, vamos a poner así, C equivalente serie 1, 2 es igual a C1, C2 dividido C1 más C2. Acuérdense que capacitores en serie se computa como resistores en paralelo, ¿sí? Y esto nos va a dar una capacidad 2 y 1 es 5 y 6. Bueno, 5 por 6, 30 microfarad cuadrado sobre 5 más 6, 11 microfarad. Este se va con este. Y bueno, ahí quedó la capacidad equivalente serie. Entonces, lo que les decía es que esta capacidad equivalente serie, 1, 2,
va a quedar en paralelo con este capacitor 3, ¿sí? Y acá es donde vamos a tener este B del paralelo que había puesto antes en naranja, ¿ven? Entonces, como dijimos que la carga es la misma y se va a distribuir parte de esta carga, como había dibujado antes, se va a ir a la rama C1, C2, o sea, la rama AB, pero en definitiva toda la carga tiene que dar 50. Entonces, yo podría decir que el capacitor equivalente o la capacidad equivalente paralelo, o sea, esto lo estoy haciendo de cuenta que, vamos a ponerlo acá, es equivalente a un solo capacitor total equivalente paralelo. ¿Para qué? Para poder sacar esta bendita diferencia potencial y ya después ir para atrás y resolviendo todo. Entonces la capacidad equivalente paralelo va a ser igual a la suma de la capacidad equivalente serie 1,2 más la capacidad del capacitor C3. Esta ya la tenemos, que eran 30 sobre 11 microfarad, más C3 que valía, ¿cuánto era? 3 microfarad. Conclusión, la capacidad equivalente total es eso que está ahí, 11 dividido 11, 33. 11 por 3, 30 más, no, 30 más 33. 11 dividido 11, 1 por 30, 30, más 11 dividido 1, 11 por 3, 33. Esto es microfarad, todo esto. Por lo tanto, me va a quedar 63 sobre 11 microfarad, ¿sí? Ya tenemos la capacidad equivalente, por lo tanto, ahora sí obtenemos el voltaje del paralelo dividido la capacidad equivalente del paralelo, que son los 5,72 microfarad. Esto nos va a dar 8,73 volts. Ahora ya podemos ir calculando las demás. Fíjense, ahí en la respuesta ya está, B3 es 8,73, perfecto. Entonces, ¿cómo sacamos las diferencias de potenciales de las demás? Bueno, estas dos que yo puse acá, BC1 y BC2 final, ¿no es cierto? Y bueno, este B del paralelo, 8,73, está cayendo en la rama AB. Entonces, tengo que imaginar la rama AB. Acá tengo BC, este era C2, y este es BC1. Si acá hemos dicho que tenemos los 8,73 volt, ¿cómo yo puedo saber cuánto cae acá? Y bueno, es muy simple. Fíjense este gráfico que está acá. La capacidad equivalente serie 1 y 2. Si yo sé que la carga que hay acá, ¿sí? Mejor dicho, en las placas acá, es la misma que la que va a haber en cada uno de los capacitores serie. ¿Tá? Con lo cual, lo que puedo hacer es decir que BC2, BC1 y BC2 va a ser igual a la carga, digamos, 1 final, ¿sí? Dividido la capacidad 1. Y esta BC2 va a ser la carga prima 2 sobre la capacidad 2. Pero ¿qué pasa? Q'1 es igual a Q'2 es igual a la Q, ¿no es cierto?, de equivalente serie, vamos a decir, que es la que está acá, en este capacitor, equivalente serie. Entonces yo sacando la carga que se fue para allá, ya puedo obtener estos dos diferencia potencial, que es lo que me pedían en el ejercicio, y se acabó. Entonces, ¿cómo calculo eso? Bueno, muy simple, diciendo lo siguiente: la capacidad equivalente serie es igual a la la carga equivalente serie es igual a la capacidad equivalente serie 1,2 por el B del paralelo.
y esto va a ser igual. La capacidad equivalente serie nos había dado ¿cuánto? 5, no, esta 2,72, ¿sí? 2,72 microfarad por el voltaje del paralelo que daba 8,73. Esto es igual a Q'1 y esto es igual a Q'2, que es esto que habíamos puesto acá arriba, ¿tá? Por lo tanto, vamos a terminar nuestro cálculo. BC1 va a ser igual a 23,74 microcoulomb dividido la capacidad 1 que valía, no me acuerdo, 5 y 2, 6. Perfecto, esto es 5 y el otro era 6. Y de hecho la suma tiene que dar los 8,73. Y bueno, vamos a hacer la cuenta esta. Si sumáramos estos, nos da los 8, bueno, me da como 8,7 porque estoy redondeando, ¿no es cierto? Pero si sumamos esto, nos tiene que dar el voltaje del paralelo. ¿Está? Y así se termina el ejercicio. Por última, la última parte es la energía final del conjunto. Bueno, acá se está contestando la parte B. Y la energía final del conjunto, fíjense que ahora, ¿qué va a pasar con la energía? Había una energía inicial, ¿no es cierto? Que era esto que estaba acá. ¿Está? Que la tenía el capacitor 3 porque los otros no tenían carga ni nada. O sea que no, estaban descargados, no tenían ni nada de energía. El 3 es el único que tenía energía acumulada. Y este le brinda carga a los otros dos. Y en definitiva, el conjunto queda en equilibrio electrostático, ¿sí? Donde hemos calculado un montón de cosas. Por ejemplo, hemos calculado la capacidad equivalente paralelo. ¿Qué tenemos? La carga total. Bueno, la carga la tenemos y tenemos la carga y el voltaje. O sea que la podemos calcular simplemente con lo que sea más fácil. La energía final va a ser igual a un medio de la capacidad equivalente paralelo total, ¿sí? Por el voltaje del paralelo al cuadrado. ¿Se acuerdan? Había una de las tres fórmulas que era un medio de la capacidad por el voltaje. Hay que saber bien qué capacidad, de cuál me estoy refiriendo y qué voltaje, ¿no es cierto? El voltaje ya lo tenemos, que son los 8,73, y la capacidad equivalente del paralelo acá la teníamos calculada, 5,72. Entonces tenemos que hacer esa cuenta. 218 microjoules. Miren, ¿qué pasa acá? Esto es algo interesante para entender. ¿Qué pasó con la energía con respecto a la otra? A la inicial. Es prácticamente 4,16 y esto es 2,18. La otra era 4,16. A ver si la tengo acá. Sí. Fíjense que se redujo, a ver en qué porcentaje. ¿Cuánto es 2,17 de 4,16 dividido por 100? 52,31%. O sea, estoy teniendo el 52, se redujo en un 48 más o menos. O sea, casi la mitad. La pregunta que les hago es, ¿qué pasó? ¿Dónde se disipó esa energía? ¿Dónde se gastó? Esa energía se convirtió, digamos, o se disipó justamente en trabajo para poder transportar las cargas a través de los cables, y se disipó en los conductores. Los conductores al tener que realizar trabajo e ir a cargar los otros capacitores. Entonces, vamos a suponer, acá hay un ejercicio que lo plantea, puede ser teórico esto, donde acá tengo el punto A, acá tengo el punto B, o mejor dicho el borne B, acá tengo un resistor, acá tengo un capacitor. Esto que vamos a ver ahora es importantísimo. Entonces, ¿se conecta con A o se conecta con B?
Este es el punto C, que es un punto intermedio donde no se conecta nada, está en el aire, está flotando. ¿Tá? Este es el capacitor C y esta es mi fuente. Entonces vamos a plantear cuando con el switch en A. Con el switch en A planteamos Kirchhoff y por supuesto va a circular una corriente porque se va a comenzar a inducir carga acá, ¿no es cierto? Positiva acá y negativa acá. Pero ¿cómo es ese proceso? Bueno, eso es lo que vamos a estudiar. Por lo tanto, acá va a haber una corriente que dependerá del tiempo. Esta corriente que dependerá del tiempo lo que va a hacer es generar una caída de potencial acá que también dependerá del tiempo, la cual vamos a llamar V sub R de t. Y ponemos en minúscula porque son variables las tensiones. Esto está variando en el tiempo, por eso se llama transitorio de conexión de una rama. Es el transitorio, es el análisis transitorio. Está el régimen transitorio y el régimen permanente o estacionario. Entonces nosotros vamos a estudiar los dos. Primero, ahora vamos a estudiar el transitorio y bueno, por supuesto, después vamos a ver qué pasa cuando transcurre el tiempo suficientemente largo para que este circuito entre en lo que se llama régimen estacionario. ¿Ok? Entonces, con el switch en A planteamos la ley de Kirchhoff en la malla. Es una sola malla, acá va a ser V sub C de t. ¿Y qué vamos a tener? Si empezamos por acá, ¿sí? Recorremos la malla, nos vamos a tener más V, ¿sí? Menos V sub R de t, menos V sub C de t, igual a 0. Entonces, esta V sub R la podemos poner como I de t por R, más, y V sub C, ¿cómo va a ser? Recuérdense siempre que capacidad es la carga sobre la diferencia potencial. En este caso vamos a tener la carga que varía del tiempo y la diferencia potencial que también va a estar variando del tiempo. Entonces, el V sub C, que vamos a llamar así, de t, va a ser 1 sobre C por la carga de t. ¿Tá? Y todo esto va a ser igual a la diferencia potencial. Fíjense que los pasé para el otro lado y di vuelta a los miembros. Simplemente por una cuestión, nada, lo puse así. Bueno, ahora ¿qué pasa? Recordando que la corriente es la derivada de la carga respecto del tiempo, entonces vamos a poner que la derivada de la carga Q de t respecto del tiempo por R más Q de t sobre C es igual a B. Y acá me quedó una ecuación diferencial, fíjense, de la forma I prima, ¿no es cierto?, por R, ¿sí?, más I sobre C es igual a B, ¿sí? Esta ecuación diferencial. Con lo cual, recuerden que esto era la variación de I respecto de la variación de X, bueno, en este caso, respecto de T, ¿sí? Entonces lo que tengo que hacer es separar las variables y resolver y volver a las variables originales. Entonces vamos a reacomodar esto. Me va a quedar DI a DT por R más I sobre C igual a B. Lo que quiero hacer es reacomodar, por lo tanto hay que, para resolver una ecuación, esto es una ecuación diferencial de variables separables, ¿sí? Entonces DI sobre DT por R va a ser igual a B menos I sobre C. ¿Qué es lo que quiero lograr con esto? A ver, para que entendamos, ¿no? Porque si no, quiero lograr ver cómo es la variación de la carga, o sea, obtener lo que es Q de T. Q de T es igual a qué cosa. Quiero saber cómo varía la carga en las placas de mi capacitor. Entonces, tengo que resolver la ecuación diferencial. ¿Qué es resolver una ecuación diferencial? Bueno, justamente es hallar la variable y las derivadas respectivas. En este caso tengo desde primer orden, es muy sencillo. Y bueno, lo resolvemos por separando variables, que es poniendo todas las variables de un lado y el diferencial en el numerador de ese lado y la otra variable del otro lado con el correspondiente diferencial, por supuesto, en el numerador. Entonces acá fíjense, voy a tener que DI por R es igual a DT por esto que está acá, B menos I sobre C. Y ahora voy a poner esto que tengo la Y, lo voy a pasar acá porque tengo justamente, fíjense, el diferencial de I. Y del otro lado, ¿quién tengo? El diferencial de T. Por lo tanto,
voy a decir que DI sobre B menos I sobre C, esto es igual a DT sobre R. ¿Se ve? Podríamos multiplicar por C ambos miembros y nos va a quedar que DI sobre C por B menos I es igual a DT por RC. Bien, y ahora ya podemos mandarnos a integrar esto. Vamos a integrar ambos miembros. ¿Quién es mi variable? Bueno, justamente acá va a variar I. Y recordar que nuestra I viene a ser ¿qué cosa? La carga. Entonces, la carga, si suponemos que el capacitor está descargado, va a ir entre 0 y la carga final. Vamos a llamarle Q. Y en este caso el tiempo va a ir desde el tiempo 0 hasta un cierto tiempo t. Estoy haciendo un abuso de la anotación porque para cuando aplique la regla de Barrow voy a darle el mismo valor, ¿ven? De la variable esta con la del límite superior, y acá lo mismo. Pero bueno, no pasa nada. Entonces, ¿qué pasa? Si acá nos fijamos, necesitamos simplemente un menos acá y un menos que hay que sacar acá para poder obtener la primitiva, que va a ser el logaritmo, ¿se ve? Si yo llamo todo lo de abajo U, la diferencial de U es menos la diferencial de I. Como no tenía el menos, lo puse acá y lo pongo acá y ya está. Y acá no pasa nada porque simplemente es la integral del diferencial, que es la variable. En este caso es T, el miembro derecho me estoy refiriendo. ¿Ven que acá estoy moviendo? RC es constante, sale afuera. En definitiva, esto es muy sencillo y nos va a dar así. Nos va a dar menos el logaritmo natural de el módulo de CB menos I, integrándose entre 0 y Q. Bueno, en este caso vamos a ponerle I, porque el Q no sabemos lo que es todavía. Acá vamos a ponerle I y después lo reemplazamos. Y acá sí, le ponemos T. Entonces, entre 0 y I. Y del otro lado nos va a quedar T sobre RC. El menos lo paso para el otro. Este menos lo paso para allá. Así ya me queda de este lado derecho. Integrándose entre 0 y T. Entonces, acá me va a quedar logaritmo natural de C por B. El módulo lo puedo sacar porque va a ser positivo. Van a ver. C por B menos I, ¿sí? Dividido, ya directamente aplicando la regla de la propiedad del logaritmo, así. Con lo cual, y del otro lado me va a quedar simplemente menos T sobre RC. Con lo cual, si se fijan acá, me va a quedar el logaritmo natural de 1 menos I sobre CB. Y esto es igual a menos T sobre RC. Esto va a suceder, o sea, esto sucede, ¿no es cierto? Si solo si pasa qué cosa, que E elevado a la menos T sobre RC, esto es igual a 1 menos I sobre CB. Bueno, yo creo que ya es hora de volver a la variable original. ¿Cuál era mi variable original? I. Nosotros habíamos dicho que Q de T era igual a I. ¿Se acuerdan? Esta era mi sustitución para poder pasar de esto, Q de T. Vamos a ponerlo en verde, era en verde. Bueno. Entonces, porque lo que tengo que en definitiva despejar es I. Entonces voy a tener que, fíjense, I, que va a ser Q de T, es igual. Es E a la menos T sobre RC menos 1. En verdad va a ir al revés, porque lo hago todo directamente. Fíjense, paso el 1 restando, me queda esto, menos 1. Y como tengo este menos, lo multiplico y me va a quedar 1 menos todo esto. Entonces me va a quedar 1 menos todo esto, ¿sí? Y fíjense que después pasa multiplicando C por B. Y ahí me quedó. Fíjense las unidades. Las unidades de la carga es Coulomb. Capacidad por voltaje es carga, o sea que es Coulomb. Y esto es adimensional. Ahora algo curioso.
Fíjense que la exponencial tiene que ser adimensional, por lo tanto esto está elevado a la menos t sobre RC. RC tiene que tener unidades de ¿qué? De tiempo, claro, o sea segundos. Las unidades de R por C es igual a ohm por farad, ¿sí? Y farad, ¿a qué es igual? A coulomb sobre volt. Por lo tanto, esto es igual a ohm por coulomb sobre volt. Y volt, ¿a qué es igual? A ohm por ampere. ¿No es cierto? Ohm por ampere. Y ampere, ¿a qué es igual? A coulomb sobre segundo. Y este segundo que está en segundo denominador pasa a primer numerador. Con lo cual, fíjense que R por C se mide en segundos. Y queda ahí claramente. Esto lo vamos a analizar matemáticamente al toque, porque vamos a tener que dibujar esto. Fíjense esto. ¿Qué pasa al principio? Si t, vamos a analizar la 1. Si t es igual a 0, o 0, 0 más, digamos, ni bien cierro el switch, ¿qué va a pasar? Todo número elevado a 0 es 1. 1 menos 1, 0. Q de 0 más es igual a 0. ¿Sí? O sea, la carga en las placas del capacitor al principio es 0. Obvio, ¿no? Era obvio, era 0. Ya lo habíamos presupuesto, eso perfecto. Ahora, si t tiende a infinito, ¿qué va a pasar? Digamos, Q de infinito, ¿a qué es igual? Fíjate, cuando el exponencial tiende a infinito, como está con el menos adelante, esto va a ser 1 dividido e elevado al infinito, dado que RC es constante. Que es un número mayor que 1, es 2,718, elevado a algo muy grande, da infinito. 1 sobre algo que tiene infinito es 0. Por lo tanto, esta parte de acá se va a anular, va a tender a 0. ¿Sí? Si t tiende a infinito, lo que les estaba diciendo es que simplemente esto se va a anular, me va a quedar c por b, lo cual es lógico. Entonces q de infinito va a ser igual a c por b. O sea, en definitiva queda la carga, es la carga total. Al principio tiene 0 y al final carga total. Muy bien. De acá se va a desprender cómo es la corriente. Recuerden siempre el circuito original, este que está acá, ¿sí? Para ver cómo es la corriente es ni más ni menos que la derivada de la carga respecto del tiempo. Entonces vamos a obtener la corriente derivando la carga. Entonces, la corriente I de t en un capacitor es igual a la derivada respecto del tiempo de CB por 1 menos C a la menos t sobre RC. Y esto es igual a qué cosa. Fíjense, la derivada de una constante es 0. O sea que simplemente voy a derivar esta que tiene el tiempo acá, la exponencial. Entonces me va a quedar menos c por b. ¿Se acuerdan cómo se derivaba la exponencial? Es ella misma por la derivada del exponente, que en este caso va a ser menos 1 sobre RC. ¿Sí? Este menos con este menos se va. Esta c con esta c se va. Y en definitiva, fíjate. Entonces va a quedar que I de t es igual a B sobre R por E a la menos t sobre RC. La corriente al principio, ¿cómo va a ser? Si el tiempo vale 0, otra vez el análisis. Si t es igual a 0, y de 0 es igual a, todo número elevado a 0 es 1. 1 por b sobre r es b sobre r. Wow. Resultado importante. Es la máxima. ¿Por qué? Porque a medida que el tiempo avanza, si t tiende a infinito, que ya vamos a ver que es infinito, entonces ¿qué se obtiene? 0. ¿Está?
Esto es importantísimo, ¿por qué? Porque esto quiere decir que se comporta como un cortocircuito, o sea, un cable. Capacitor, ¿no? O sea, el capacitor. Esperen que voy a aislar esto un poquito. El capacitor se comporta o equivale a un cable, en este caso, ¿sí? Como un cortocircuito, acá en este caso, si T vale 0. Y el capacitor se comporta como circuito abierto, está abierto, fíjense que no hay conducción, no conduce. Así, vamos a ponerlo así se entiende mejor, como un circuito abierto. Y acá se comporta como si fuera un circuito cerrado. Bueno, esto se entiende. Por último, el voltaje, ¿cómo es BC de T? Bueno, como capacidad es carga sobre voltaje, ¿se acuerdan que habíamos escrito esto antes? Entonces, simplemente se deduce que BC de T va a ser igual a 1 sobre C y la misma expresión de la carga que tenemos acá, ¿ven? O sea que va a ser C por B por 1 menos E a la menos T sobre RC. C se va y obviamente queda así y listo. ¿Ven? Esta era simple. Y acá están las tres curvas que tendríamos que graficar. Lo que es importante antes que nada es esto. Infinito. ¿Qué es infinito acá? Lo voy a poner entre comillas. Infinito es el tiempo necesario para que justamente la exponencial alcance prácticamente el 100% o el 99% del estado final, ¿sí? O sea, se dice que un sistema o esta rama RC ya entró en régimen permanente o en régimen estacionario cuando haya transcurrido un tiempo igual tal que la exponencial alcance el 99% de su valor final, ¿sí? Entonces, el valor final sería el 100%. Entonces, ¿cuándo alcanza el 99%? Y fíjense, a RC se lo conoce como tau sub C. Esto se llama constante de tiempo. Ahí ponemos el switch. ¿Ven? ¿Ven cómo va subiendo la exponencial? Fíjense abajo el tiempo en milisegundos. Esto es importante. Miren, acá hay 0,5, acá hay 5 volts, ¿sí? Y el valor de R, ven, el valor del capacitor es de 50 nanofaradios y el valor del resistor es de 5000 ohms. Entonces vamos a hacer las cuentas, ¿ven? Y ahí ya entró en régimen. Esta constante teníamos que C era 50 nanofarad y la resistencia era de 5000 ohms. Hagan la cuenta, ¿cuánto es un RC? 250 microsegundos. ¿Sí? 250 microsegundos. Si ustedes se fijan, ven, cierro el switch, ahí vamos. Miren, fíjense, al cabo de un segundo prácticamente, de un milisegundo, nosotros habíamos dicho que, habíamos calculado que son 250 microsegundos, ¿está? Una constante de tiempo. Si nosotros calculamos qué es lo que pasa para una constante de tiempo, recuerden cómo es la expresión esta, del voltaje, por ejemplo. Si yo calculo el voltaje para T igual a un R por C, esto va a ser igual a
esto implica que un tau implica el 63,2% de la señal, del total. ¿Se entiende? ¿Qué pasa si le damos 2 tau? ¿Qué porcentaje implica? Eso va a quedar acá, ¿qué cosa? Acá va a quedar 2, o sea, e a la menos 2, ¿se entiende? Entonces si agarramos a e y lo elevamos a la menos 2, y a eso se lo sacamos a 1, nos va a quedar 0,86, o sea, el 86,4% de la señal del total. ¿Se entiende? Ahora démosle 5 al valor de RC, o sea 5 RC, nos va a quedar e a la menos 5, ¿estamos? E a la menos 5, elevemos e a la menos 5, nos queda el 99,3% del valor total de la señal, ¿sí? Entonces, infinito va a coincidir con 5 tau. Recuerden esto. O sea, un tiempo, ¿no es cierto? Tiempo tendiente a infinito es 5 tau. Es muy importante esto, ¿sí? Y esto que di acá, esto que puse acá, también es muy importante entender esto, ¿sí? Porque después lo vamos a necesitar para los circuitos. De hecho, en los finales, ¿no?, siempre toman esto más que todo, o sea, se toma este conocimiento, ¿sí? Y lo de la constante, todo esto también, pero esto hay que tenerlo claro, ¿está? Y acá les voy a decir cómo funciona esto. Esto es muy importante, lo van a encontrar en los cursos de los libros de física superior, imagínense. Es una novedad. No, mentira. Pero escuchen que lo van a entender así. Es como tener un teatro especial lleno de butacas de un lado y del otro, con un escenario donde es como un abismo, no se pueden juntar los que se sientan de un lado y del otro. De un lado se van a sentar los chicos, del otro lado se van a sentar las chicas. Entonces, este teatro, que viene a ser el capacitor, lo que hace es, de pronto abren las puertas. Es lo mismo que un teatro o un estadio, imagínate, pero con la particularidad que chicos por un lado, chicas por el otro. La cuestión es que cuando se abren las puertas, van corriendo porque cada uno quiere, digamos, enfrentarse con, o buscar, por así decirlo, pareja con del otro lado, por así decirlo. Entonces se sientan, los primeros que llegan van corriendo. Ese flujo enorme cuando abren la puerta, ¿vieron? Que esto de hecho pasa en lugares, sacando la parodia esta de los chicos y las chicas y de este teatro especial. Cuando uno vieron, abren la puerta y un lugar vacío, se llena todo, o los estadios, los recitales, ¿qué hacen? Entran corriendo al campo, lo que van al campo, y se sientan, o no se sientan, se quedan pegados ahí, parados alrededor del escenario, ¿no es cierto? Bueno, entonces imagínense que acá con el capacitor pasa lo mismo. Ni bien se cierra el switch, o sea, se da paso a la corriente eléctrica, al flujo de carga, van corriendo y se sientan ahí, o se ubican las cargas. A medida que van entrando todos, fíjense que no pueden ir corriendo tanto, porque ya queda menos espacio. Entonces se van a ir acomodando, y por eso es que es una exponencial decreciente. De forma tal que al final, fíjense acá, cuando t tiende a infinito, la corriente es 0. O sea que el capacitor se comporta como un circuito abierto. Y al principio se comporta como un cortocircuito, como si tuviera un cable. ¿Se entiende? Porque hay mucha circulación de gente ahí corriendo con eso. Si uno fuera o llama a un cuidador, un patobica, vamos a decir, o uno de seguridad, que se pase en la puerta, a ver cuánta gente está pasando por el área de la puerta, o sea, por el espacio de la puerta, va a contabilizar un montón de gente en la unidad de tiempo. ¿Se entiende? Eso vendría a ser como la corriente eléctrica, la carga, o sea, las personas por unidad de tiempo. A medida que se va llenando el teatro, las localidades, ¿qué pasa? Y obviamente es por una cuestión hasta lógica, cada vez van entrando más despacito, hasta que de pronto, no hay más lugar, bueno, no podemos entrar. ¿Se entendió? Ahí se cortó la corriente. O sea, ahí es cuando esto es como que el capacitor se comporta como circuito abierto y no circula más corriente por las ramas. Esto es muy importante. Se los expliqué de esta forma, que de los chicos, las chicas, el teatro y todo eso. Bueno, para que se entienda de otra manera, pero eléctricamente es lo que pasa, ¿sí? Las ecuaciones dicen eso. Muy bien. Por último, habíamos visto que el potencial, o sea, la diferencia potencial V sub C, como se ve acá, en los bornes del capacitor, va creciendo a medida que se va depositando cada vez más carga.
O sea, y hasta tiene también una analogía con los chicos y las chicas, como decía. ¿Por qué? Porque a medida que hay más chicos, más chicas, hay mayor tensión. También se le llama el potencial o diferencia potencial tensión eléctrica, ¿sí? Hay mayor tensión porque hay mayor, digamos, fuerza de atracción. Hay mucho, se quieren pasar los chicos con las chicas y las chicas para no pueden. En verdad a veces pueden porque se pincha el dieléctrico y ya vamos a ver, o se perfora lo que es el dieléctrico y bueno, ahí explota todo. De hecho explotan, los capacitores explotan. Me ha pasado y ha pasado. Bueno, en fin. Pero dado que tenemos poco tiempo, avanzamos con esto. Pero sepan eso, el potencial crece. Entonces, vamos ahora a dibujar estas curvas. Antes que nada habíamos tomado estos valores y habíamos dado un ejemplo de la constante de tiempo. ¿Por qué? Porque esto de infinito, lo que quiere decir es que hemos demostrado, ven, con esto que hicimos acá, que para t igual a 5 taus se llega al 99,3% del valor de la señal. Por lo tanto, eso quiere decir que prácticamente se considera transcurrido, o sea, se considera que el circuito ya entró en régimen permanente. Dicho de otra manera, que ya ha transcurrido el régimen transitorio. ¿Sí? Bueno, si nosotros tuviésemos que graficar esto, acá estaría tau, ¿sí? Si esto en vez de ir por la exponencial fuese por la recta esta, alcanzaría el 100%, que esta sería la carga final, o sea, la carga total del capacitor, ¿no es cierto? Entonces, vamos a volver al tamaño original. A ver, yo acá quería meter, a ver, un segundito. A ver si estamos bien con el ancho. Está bien, porque quiero meter el transitorio de desconexión para que se vea acá también. Entonces quiero dejarme espacio acá. Entonces, fíjense, si esto es un tau, vamos a suponer esto es 2, 3, 4, 5. Acá ya tiene que haber alcanzado el estacionario. Por lo tanto, voy a corregir un cacho la curva. Porque entrar en estacionario es prácticamente más del 99%. También algunos autores utilizan 4 tau. En 4 taus se obtiene menos del 2%, porque te queda 98 y pico en la señal. Ven acá, nos quedaba 99,3. No calculamos en 4, pero en 4 taus, acá nos da menos del 2%. O sea, más del 98%, quiero decir. Acá sería más del 98. Bueno, entonces acá ya prácticamente esto está en régimen. Con lo cual se puede considerar al exponencial ya, bueno, menos del 1% le falta para llegar a estar cargado totalmente. Por eso es que se considera como prácticamente ya en régimen. Hasta acá estamos. Ahora, ¿qué pasa? Vamos a ponerlo a esto en modo desconexión. O sea, si se fijan acá, ahora vamos a poner a la perilla esta acá. Por lo tanto, fíjense, el capacitor ya se cargó. Entonces, ahora sí vamos a poner este switch en la posición D. ¿Y qué va a pasar? El capacitor es como que terminó la función y cada uno se va a su casa. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Vamos a sacar, por ejemplo, la corriente no va a ser más así. Porque ahora fíjense que este es el que va a mandar o impulsar la corriente. Por lo tanto, esto no va a ser más así.
la diferencia potencial sí va a ser así. Pero la caída en R va a ser así. ¿Por qué? Porque la corriente justamente se invierte. Vamos a tener la corriente en este sentido. I de t. Que va a ser variable. ¿Por qué? Y porque la fuente de corriente acá no es una pila, sino que es el propio capacitor, el cual se va a ir descargando y por lo tanto no va a tener siempre la misma diferencia potencial. Vamos a plantear la ecuación que pasa acá. Como la corriente ahora sale de acá, en vez de entrar, sale, ¿qué pasa? Invierte su sentido, con lo cual es una corriente negativa, que se tendría que tomar negativa porque está saliendo de la placa esta. Entonces vamos a plantear la ecuación diferencial de lo que sucede acá. Vamos a poner más espacio, así lo hago acá arriba. En este caso, ¿qué vamos a tener? Si planteamos la ley de Kirchhoff, vamos a tener que B sub C, tenemos que recorrerla, ahora este tipito va a tener que recorrer, va a recorrer la malla y ¿qué tiene? Acá sube B sub C y acá resta BR. Por lo tanto, va a tener B sub C de T menos B de R de T. Y esto es igual a 0. Entonces esta es mucho más simple que la otra. Esto va a ser B sub C de T igual a B sub R de T. ¿Está bien? Entonces, recuerden siempre, capacidad es la carga sobre la diferencia potencial. Por lo tanto, la diferencia potencial en el capacitor es 1 sobre C por la carga de T. Con lo cual nos va a quedar que Q de T sobre C va a ser igual a menos la derivada de la carga por R. Con lo cual esto va a quedar dQ sobre Q. Saco de entre paréntesis de T porque se sabe que depende de T, lo saco para no escribir tanto. Y esto va a ser igual a menos 1 sobre R por C por el dt. ¿Sí? Con lo cual, integrando esto, ¿cómo va a ser? La integral de dq sobre q entre quién y quién. Fíjense que acá va a ser la carga esta, va a ser la carga inicial, que es toda la carga q. Y al final, vamos a pasar así, q inicial, q final. Para ponerlo más genérico, después vemos. Y del otro lado tengo la integral esta. Con lo cual, nos va a quedar el logaritmo natural de q, integrándose entre q inicial y q final, ¿sí? Y esto va a ser igual a menos t sobre r por c. Y r por c, recuerden que es tau, que en este caso es el mismo porque tengo la misma, o sea, tengo la misma resistencia, pero si fuese otra resistencia el tau cambiaría, ¿sí? Con lo cual esto va a quedar logaritmo natural de q final sobre q inicial igual a menos t sobre tau. Luego nos va a quedar que e a la menos t sobre tau. Entonces esto va a ser igual a la q inicial, que esta va a ser la con la cual quedó en su momento, que si se llenó todo, bueno, será la máxima que cabe, o sea, la q esta qi va a ser simplemente c por b, este b el máximo que teníamos, o sea, este, ¿tá? Este b acá es b, ¿no? El b de la fuente, no lo habíamos puesto. Bueno, entonces esto va a ser q sub i por e a la menos t sobre tau. Este tau se le suele poner tau sub c del capacitor, porque ya vamos a ver que hay uno para el inductor también. Entonces pongámosle tau sub c. No sé si lo habíamos puesto arriba. Ah, yo le puse simplemente tau, bueno, tau sub c. O tau, si le ponen tau no pasa nada. Sí, acá, miren, acá le había puesto tau sub c. Entonces fíjense qué forma tiene esto. Otra vez,
Si t vale 0, entonces este 0 es el 0 a partir de acá, ¿no? Sería acá, en un entorno de, después de estos 5 tau. O sea, a ver, podemos correr el eje de abscis de ordenadas acá y hacer una nueva largada, digamos, de un nuevo proceso. Eso es indistinto. Yo lo voy a graficar así, pero me voy a referir a t0 más, pero se entiende que es este t acá, ¿sí? O sea, tomando como esto, como si esto fuese 0, porque es un nuevo proceso. Es otra ecuación diferencial que rige otro proceso, que es el proceso de descarga, ¿sí? Entonces acá incluso lo que podríamos poner es transitorio de desconexión de una rama RC, ¿tá? Entonces, si t vale 0 más, como habíamos dicho, todo número elevado a la 0 es 1. Por lo tanto, Q de t igual a 0 más va a ser igual a Q sub i, o sea, la carga que tenga, la inicial, que por lo general va a ser la máxima o con la que sea que haya alcanzado cuando se lo cargó, ¿sí? Y si t tiende a infinito, entienda ese infinito, recordar que infinito era equivalente a 5 tau sub c. Entonces, ¿qué va a pasar? Si esto tiende a infinito es 0, entonces Q de infinito es igual a 0. Se descargó completamente. ¿Se ve? Bien, vamos a poner un poquito de espacio más, así ponemos acá lo que pasa con la corriente y con la tensión. La corriente de t, esta es la corriente de desconexión, por supuesto, va a ser igual a la derivada de la carga respecto al tiempo, y fíjense, es Q sub i por e a la menos t sobre tau por menos 1 sobre tau, ¿sí? Entonces fíjense que acá surge que la corriente, evidentemente, ven, es negativa, y de t va a ser igual a menos Q sub i sobre tau, que es R por C. Bueno, pongamos tau, ya se sabe que es tau sub C, por E a la menos T sobre tau sub C. Y acá tenemos a la corriente de desconexión, o sea, la corriente que el capacitor está proveyendo, en este caso al resistor, y toda la energía que el capacitor tenía acumulada se disipa por efecto Joule en el resistor. Esto se puede preguntar también. Bien, por último vamos a plantear la tensión en el capacitor, cómo va decreciendo. Esta tiene que ser decreciente, definitivamente. O sea, tiene que ir cada vez disminuyendo más. Fíjense, la tensión es la carga, ¿ven? Es 1 sobre C por la carga. Entonces, acá tenemos la carga, simplemente a esto lo dividimos por C y nos va a quedar Q sub i por E a la menos T sobre tau. Y como vemos acá, es decreciente. Entonces, vamos a graficar esto. La carga es decreciente, esta es decreciente, y esta, si bien es creciente, pero es negativa. ¿Se ve? Esta es creciente, pero es negativa. Entonces vamos a graficar la carga con el ejercicio 112. Es una cosa así. Vamos a poner ¿qué es lo que hay que hacer acá? Bueno, hay que aplicar los conocimientos que acabamos de estudiar. Uno dice acá, dice, uy, qué lío, ¿cuánto tengo? 4 mallas.
y más la de afuera 5. Uy, un sistema de 5 por no sé qué. 5 en connect. ¿Cuántas corrientes independientes de malla tengo? Uy, 5, 4. ¿Cuántas? Bueno, no, esto es muy simple. Si nosotros nos acordamos que nos están diciendo transcurrido el régimen transitorio, ¿qué quiere decir? Que el capacitor, digamos que la corriente, si acá ya se extingue el transitorio y el circuito se empieza a comportar, digamos, en régimen permanente, quiere decir que no va a circular corriente por las ramas que tengan los capacitores. Por lo tanto, acá la corriente es igual a 0, llamémosle I1 igual a 0, y acá I2 igual a 0. Por lo tanto, solamente va a haber corrientes, ¿dónde? Por las mallas, digamos, vamos a llamarle así. Supongamos que este se llama nodo A minúscula, B, C, este vamos a llamarle nodo M, y acá D, A, B, C, D, M. Entonces, solamente va a haber corriente en las ramas A, B, C y A, D, C, ¿sí? Supongamos, vamos a elegir algún sentido para la corriente, podría ser así, y supongamos que, no sé, a ver cuál es la mayor de las fuentes, la E1, 12, va a impulsar, no, esta no va, esta tampoco, la E4 y la E5, a ver, E4, E5, esto es totalmente arbitrario, es elegir los sentidos de la corriente, y E5 gana, entonces va a impulsar para allá, y E3 es igual que E4, y no, entonces a mí se me hace que esto va a ser para acá, porque es como que acá estaría medio compensado. Bueno, es relativo eso. Entonces, a esto le vamos a llamarle corriente I prima, y a esta le vamos a llamar I prima prima. ¿Está bien? ¿Esto se entiende? Quisiera que me digan cómo vamos hasta acá. Entonces, para yo poder hallar la carga a través de Q1, ¿qué tengo que plantear? Tengo que plantear la diferencia de potencial que hay acá, digamos, en estos dos puntos. Vamos a llamarle P y Z. Entonces, si se entiende todo hasta acá, vamos a plantear las ecuaciones de malla, ¿sí? Y las de nodo correspondientes, ¿sí? Fíjense que esto es tan simple como, vieron que ya hicimos problemas de esto. Es como tener algo así, ¿ven? Dos mallas independientes, digamos, está la tercera, pero se acuerdan que de las tres eligen dos, y después de los dos, acuérdense que el número de ecuaciones de nodos para plantear es el número de mallas internas menos 1. Entonces tenemos dos mallas internas menos 1, 1. Entonces planteamos en C o en A, cualquiera de los dos, planteamos la ecuación de nodo y planteamos las dos ecuaciones de malla. Entonces, para ser ordenado, ponemos ecuaciones de malla. Ecuaciones de malla. Entonces, vamos a tomar la malla ABCA. ¿Y qué tenemos? Y bueno, podemos partir desde acá. Fíjense, la caída acá va a ser así. A ver. Acá va a ser así. Les recuerdo que en verdad hay que resolver el circuito. Uno dice, bueno, pero tengo que plantear solamente la diferencia potencial entre P y Z. Sí, pero para poder saber esa diferencia potencial, tenés que saber la corriente por R3, ¿sí? Por lo menos, y para saber la corriente por R3 tenés que sacar las demás también. Así que no cabe otra. Bueno, y acá, esto es más menos. Acá tendremos B sub R4. Y acá, fíjense, si las dos van para así, en este sentido, vamos a tener más menos así, y acá va a estar B sub R3. Entonces, a ver, vamos a ponerlo así puedo mirar y escribir al mismo tiempo. Ecuación de malla ABCA. Entonces, tenemos menos B sub R2 menos B sub R1 menos E3 menos BR3 más E5 igual a 0. Y ahora en la malla
ADCA. Y tenemos menos E4 menos BR4 menos BR3 más E5 igual a 0. Y ahora vamos a plantear la ecuación de nodo en A. Y ahí que tenemos, fíjense, menos I', menos I'' y la I3 que llega. Entonces, I3, esta I que está acá, la llamamos I3, que no lo puse, acá está. Entonces tenemos I3 menos I' menos I'' igual a 0. ¿Está? Porque fíjense, sale hacia la izquierda la I' esta, sale hacia la derecha esta que es la I'', y llega al nodo A la I3. Porque recuerden que para acá, tanto para esta rama BM y MD o DM, no hay corriente. ¿Está? Bien, vamos entonces ahora, ya que tenemos esto listo, a plantear en función de las corrientes. BR2 y BR1, fíjense, las atraviesa la misma corriente I'. ¿Y qué más? Y nada más. Entonces vamos a poner I' por R2 más R1, ¿sí? Con el menos adelante porque lo teníamos. Y luego tenemos menos E3. Menos E3 y más E5 lo podemos pasar para el otro lado. Así dejamos simplemente acá menos I3 por R3. Y del otro lado tenemos E3 menos E5, que pasa restando. ¿Tá? Y acá, digamos, tenemos ya algo para poder trabajar con la ecuación de nodo después combinarla. ¿Tá? Y ahora vamos con esta de acá. Acá tenemos, paso para el otro lado E4 menos E5, y de este lado tenemos menos BR4, que es I'' por R4 menos I3 por R3. ¿Está? Y acá tenemos la otra. Y acá está la de nodos. Entonces, si lo hago más chico, ahí está. Después lo ponemos más grande de vuelta. Fíjense, R2 y R1 son 5 ohms. Entonces, a esta de acá vamos a tener menos I' por 5 ohms I', I', y acá tenemos I3 e I3. Entonces vamos a reemplazar por lo que es I3, que si se fijan de acá, I3 nos queda en función de I', va a ser la suma I' más I'. ¿Está? Entonces, pasando en limpio, nos va a quedar resolviendo el CEL es sistema de ecuaciones lineales, que particularmente es un sistema compatible y determinado, ¿no es cierto? Va a quedar que I' es igual a 1/9 ampere. ¿Por qué hicimos esto? Bueno, justamente porque si no, no podríamos haber planteado la diferencia de potencial para para resolver el problema. ¿Cuál es el problema en definitiva que hay que plantear, o qué es lo que hay que plantear? Y justamente, como les decía, la diferencia de potencial entre P y Z. ¿Cómo planteamos la diferencia de potencial entre P y Z? Así, miren, lo podemos poner acá arriba en verde oscuro. Por ejemplo, B sub P, vamos a caminar para este lado así, voy a caminar así, voy a dar la vuelta así hasta que llego a Z. Entonces ahí habré obtenido la diferencia de potencial que hay en este capacitor. ¿Está? Entonces B sub P menos E3, ¿sí? Menos BR3
más E1 es igual a B sub Z. Entonces, como la carga no me interesa si es positiva o negativa, o sea, se calcula la carga del capacitor, como ya habíamos dicho, en módulo, o sea, la carga se toma positiva, digamos. Si bien igual me va a quedar claro acá cuál es porque podría ser una pregunta de examen, cuál es el punto mayor, de hecho lo he tomado en finales, cuál es el P es mayor, está mayor potencial que Z o Z que P, por ejemplo. Ahora nos va a salir, nos va a quedar, va a salir automáticamente esto. Entonces, esto es lo que hay que tener claro, saber plantear, ¿no es cierto? Entonces, uno al saber plantear esto, entonces ahora dice, bueno, no importa, BP menos BZ o BZ menos BP, ya veremos cuál es más positivo. Si el minuendo, ven, BP menos BZ, esto va a ser igual a más E3 menos E1 más BR3, y acá está la clave, BR3 que es I3 por R3. ¿Ven? Había que saber sí o sí I3. Y si uno dice, no, pero yo no quería plantearlo por acá, lo quería plantear por otro lado, y te ibas a encontrar con otra corriente, con la I' o con la I'', ¿se entiende? O sea, no podías zafar, digamos. Porque si se fijan, no hay un camino que puedas evitar caídas a través de los resistores para llegar de P a Z. Bueno, por lo tanto, esta diferencia potencial, que en definitiva esta es la caída, vamos a decir, en el capacitor, ¿sí? Vamos a llamarlo así, B sub C1. Entonces, E3, ahora hacemos los números, 3 volts menos C1, que vale 12 volts, más I3 por R3. I3, ¿cuánto valía? 0,203. Bueno. Por R3, que vale 12 ohms. Entonces, haciendo la cuenta, ¿cuánto nos da? Claro, igual. Este menitos, ¿qué me está diciendo? Que evidentemente BZ está mayor potencial que BP. Esto me implica que BZ está mayor potencial que BP, ¿sí? Porque el sustraendo BZ es mayor que el BP, que el minuendo. Por lo tanto, nada, por si me llegan a preguntar eso, si tuviera que saber de alguna manera cuál está mayor potencial, ahí tengo la respuesta, ¿sí? Tengo que saber interpretar el resultado y ahí queda claro. Pero a mí lo que me importa en definitiva es estos 6,56 volts, porque entonces ahora sí voy a proceder a calcular la carga. ¿Cómo calculo la carga? Y capacidad es carga sobre diferencia potencial. Por lo tanto, en este caso voy a tener C1 y acá voy a tener B sub C1. Por lo tanto, la carga va a ser igual a C1 por estos BC1. Entonces, la carga va a ser igual, ¿cuánto era C1? C1 era 5 microfaradios por 6,56 volts. 5 microfaradios por 6,56 volts. Ven que lo tomo en módulo, digamos, porque calculo la positiva. 32,77 microcoulombs. ¿Sí? Y se terminó. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta con esto?